Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la tabla periódica. La tabla periódica se la puede definir como la representación gráfica de todos los elementos químicos conocidos. Esta representación gráfica va a estar relacionado al orden según el número atómico de cada elemento en sentido creciente. ¿Cómo usted va a identificar cuál es el número atómico? Cuando usted toma una tabla periódica, el número que se encuentra en la parte superior al lado izquierdo, ese es el número atómico. ¿Qué me indica el número atómico? El número de protones que tiene un elemento químico. En la actualidad, hasta esta fecha se conoce que existen 118 elementos químicos. Hasta el momento, ¿por qué digo hasta el momento? Porque hay aún investigadores en diferentes laboratorios en el mundo que tratan de buscar o tratan de formar nuevos elementos químicos. Por esta razón, hasta el momento existen 118 elementos químicos que usted los va a poder encontrar en la tabla periódica, ordenados según su número atómico en sentido creciente, en sentido aumentando, aún incrementando. Existieron varios intentos para poder crear una tabla periódica antes de la tabla periódica que tenemos en estos momentos. Al inicio, lo primero que se creó fue una lista de 33 elementos químicos en donde se agrupaban 23 metales y 10 no metales. Nada más. La única categoría que se creó fue metal y no metal. Sin embargo, no fue suficiente esta lista. Se intentó otra agrupación. La segunda fue agrupar los elementos en tríadas, en grupos de 3, tomando en cuenta las propiedades físicas y químicas. Los elementos que tenían que estar los grupitos de 3 debían tener estos 3 elementos cierta similitud en sus propiedades físicas y químicas. Ya no era suficiente el metal y el no metal, sino que ya hablábamos de propiedades físicas y químicas que debían de tener los elementos. El tercer intento fue elaborado por Johann Wolfman. Este propuso una tabla donde los elementos se ubicaban de acuerdo a su número atómico. Es Johann Wolfgang el que comienza a tomar en cuenta el número atómico. ¿Por qué? Porque el número atómico les da ciertas características similares a todos los elementos. Los elementos que tengan un número atómico similar van a tener similares características. El cuarto intento es realizado por Meyer y Mendeleev. Estos dos químicos ordenaron los 63 elementos que se conocían hasta esa fecha según su número atómico en orden creciente y tomaron también en cuenta las propiedades físicas y las propiedades químicas que tienen los elementos. El quinto intento por agrupar los elementos fue realizado por Mendeleev nuevamente. Mendeleev, no conforme con su aporte que ya realizó, decidió que también se deberían colocar columnas con números romanos en relación al poder de enlace que tienen los elementos químicos. El último intento fue realizado en 1952 por Rodríguez. Rodríguez nos menciona que se debe de aumentar la distribución electrónica. También los que más
aportaron a la organización de la tabla periódica que existe son Mayer y Mendeleev, principalmente Mendeleev, porque las columnas que él sugirió que deben formarse en relación al poder del enlace se los conoce con el nombre de periodos. Por esta razón, la tabla que se maneja se llama tabla periódica. Mendeleev creó prácticamente la tabla que se maneja en estos tiempos. Y Rodríguez solamente hizo pequeñas modificaciones. Mi tabla periódica va a estar dividida en familias y en periodos. ¿Qué son las familias? Las familias son todas las columnas que se van a encontrar en sentido horizontal, en sentido vertical, de arriba hacia abajo. Todas estas que estoy señalándolas se conocen con el nombre de familias. Las que se encuentran a los extremos, las que estoy ahorita señalando de color negro, son conocidas como familias principales. Son elementos representativos y en la parte superior de cada columna se le va a colocar la letrita A. Estas son las familias A. Se le coloca la letra A y seguido en números romanos. 1A. La siguiente será 2A. Nos vamos hacia esta parte y esta será 3A. Por otro lado, todo lo que se encuentra aquí en el centro, que estoy ahorita en color rojo encerrándolo, estas también son familias, pero estas familias se les conoce con la letra B. Son las familias de transición, transición B. Este pertenece a los grupos de los elementos semimetales. Recuerde, los extremos son familias A o principales y todo lo que está en el centro son la familia B. En total se tiene 16 familias. También aparte de las familias tenemos los periodos. ¿Qué son los periodos? Son todas las filas que están en sentido horizontal, diagonal, a los lados, hacia los lados. Los periodos se los van a encontrar con números. Aquí va a ser el periodo número 1. Tenemos el periodo número 2. Periodo número 3. El periodo 4. El periodo 5. El periodo 6. Y por último es el periodo 7. La tabla periódica tiene 7 periodos. ¿Pero qué significan los periodos? Los periodos me van a señalar el nivel en el que va a tener el último electrón. ¿Se acuerda que en distribución electrónica veíamos que dependiendo del número de electrones que tenga se va a ir aumentando los niveles? Podríamos tener el nivel 1, donde vamos a encontrar S. También teníamos nivel 2, donde ya venía SP. Nivel 3, donde ya venía SP y D. ¿Qué es lo que nos va a decir los periodos? Nos va a decir el nivel, hasta qué nivel
tiene el último electrón. Aquí el primero me dice que su último electrón va a estar en el nivel 1. El 2, litio y berilio, tienen electrones hasta el nivel 2. Sodio y magnesio van a tener hasta el nivel 3. Eso es lo que nos dicen los periodos. ¿Cuál es el último nivel en el que va a tener electrones cada uno de mis elementos químicos? Son 7 periodos.